Bueno, perfecto. Bienvenido a la segunda, no, tercera, tercera semana de... Estamos en la tercera semana, yo no sé dónde estoy parado. Tercera semana de datos. Bueno, hoy toca tema... ¿es el primer modelo? Sí, ¿no? ¿Juan es el primer modelo? ¿Se pone acá las cosas, empiezan a subir de temperatura, podría decirse? Sí, sí, sí. Modelo no supervisado aún, pero sí. Es un modelo, en fin, digamos, Mm, ¿no? A ver, déjame ver si chequeo así. Bueno. sí, sí. eh, Sí, porque hasta ahora hicimos definiciones, visualización, ingeniería de features, y ahora empezamos a meternos en el campo de batalla machine learnístico, por así decirlo. Y de acá no paramos, ¿no? De acá hasta el cielo es nuestro límite. Entonces, lo que vamos a ver hoy es... A ver si... Ok. Como siempre... una cosita administrativa antes de empezar. Me olvidé. Obviamente el departamento de computación me mandó un mail, ¿cuándo? Ayer, de los que condicionales que se van a agregar al curso, bien, unas 2 semanas después, qué velocidad, Dios. Eh, Así que para ellos que van a ver el video o están viendo el video, porque yo los invité, eh, una cosita, todas las clases se graban en YouTube, ya les mandé el mail de bienvenida y tienen que anotarse, entran al channel de TPS, que ya deberían estar invitados al Slack, y si no los invito apenas termine la clase. Dentro del Slack, channel de TPS, y hay un formulario donde se tienen que anotar para, si saben con quién quiere ser grupo, porque es de 2 personas, se anotan ahí directo, y si es solo, se anotan de una. Así que a la persona, no me acuerdo quién, que le dije que estaba solo por el momento, ese estado puede cambiar en el transcurso de esta semana o la que viene, no sé. Depende de las magias de la organización de la burocracia. Tiempo que no le quiero dedicar a la universidad es tiempo burocrático y organizacional, bueno, que se puede evitar con un programa, un bucle for en Python más o menos, bueno, de tiempo que me pone de mal humor. Pero bueno, cualquier cosa organizacional me preguntan a mí o le preguntan en el Slack. Bien, volvamos a la clase. Tema de hoy. Eh, ¿qué tema de hoy tenemos, Sofía? Hola. Bueno, hoy vamos a ver aprendizaje no supervisado o clustering, particularmente clustering. Cuando quieran arranco a presentar. Está bien. ¿Y me puedes contar un poco más de qué es clustering? Así, entre amigos. Sí, bueno, por un lado, bueno, clustering entra dentro de lo que es aprendizaje no supervisado, o sea, no tenemos, digamos, los labels a los que lo que queremos llegar, no sabemos bien cuál es el resultado que esperamos, lo que queremos es poder procesar los datos y obtener como una visión, digamos, de los datos que tenemos. Entonces, clustering lo que hace es agarrar y analizar nuestros datos y demostrarnos, digamos, dividir los datos en clusters que nos muestran, digamos, qué datos están relacionados entre sí y qué datos no están relacionados entre sí o no son tan parecidos entre sí. Interesante. Bueno, si quieres empezar a presentar. Dale. Acuérdense de la taxonomía que vimos en las primeras clases, donde teníamos, digamos, a muy simple vista, dos tipos de problemas, ¿no? De cuando teníamos información del target, por así decirlo, ya sea una regresión o una clasificación, y cuando no sabemos nada y justamente queremos intuir cosas o sea, también trabajar con cosas que no están tagueadas. Tagueadas de cualquier manera, ¿no? Acuérdense que podemos recatar info de muchas formas. Listo, Sofía. Claro. Bueno, entonces empezando, vamos a ver, entonces clustering, vamos a ver principalmente 3 algoritmos que son K-means, clustering jerárquico aglomerativo y DBSCAN. Entonces, bueno, como hablamos antes, clustering nos devolvería algo así, ¿no? Tenemos nuestros datos que son los puntos y en esta imagen tenemos, a ver, voy a agarrar el puntero, tendríamos 3 clusters, ¿no? Uno de cada color que nos representa, bueno, estos datos son similares entre sí, pero diferentes a los de este clúster y lo mismo para los demás.
Entonces, ¿cuál es el objetivo? Encontrar estos grupos de instancias, los instancias serían los puntos, tales que las instancias en un clúster sean entonces similares entre sí y diferentes de las instancias en otros clústeres. Queremos minimizar las distancias intraclústeres y maximizar las distancias interclústeres. Bien, clúster es un concepto ambiguo. ¿Por qué? Porque la definición depende de la naturaleza de los datos y de los resultados deseados. O sea, tenemos que preguntarnos cuántos clústeres queremos, 2, 6, 4. Esto todo forma parte, digamos, del proceso. Bueno, normalmente es raro visualizar los datos de forma clara, o sea, no va a ser muy normal tener algo así. Entonces, generalmente pueden ser que estén también en más de 3 dimensiones, o sea, estamos a oscuras. Para esto tenemos estas herramientas que son medio un chivo de la clase que viene, ¿no? Pero todas estas herramientas de reducción de dimensiones son buenas linternas para resolver este problema, pero bueno, no vamos a entrar ahora. Entonces, los algoritmos de clustering, empecemos con, K-means. Si bien los datos en K clusters, K es un parámetro que nosotros decidimos. Después tenemos clustering jerárquico aglomerativo, que construye una jerarquía de clusters. Y después DevScan, que lo que hace es, está basado, digamos, en densidades. No sé si hay como un eco, o solo estoy... Ah, buenísimo. No, sí, Jorge, si podés, muteate, que es tuyo el eco. ¿Es mío? Ok, dale. Bueno, mía, sorry. No hay problema. Bueno, empezamos con K-means. Entonces tenemos nuestros datos, que son instancias, que pueden estar en P dimensiones. El objetivo es particionar estos datos en K dimensiones, para un K dado por nosotros. Primero empezamos eligiendo K centroides al azar. Centroide sería como un punto que equivale como al centro de nuestro clúster. Asignamos cada instancia que tenemos al centroide más cercano. Después recomputamos este centroide de cada clúster según, o sea, cada clúster va a cambiar cuál es el centroide porque cada vez está recibiendo nuevos puntos. Entonces tiene que recalcular cuál es el nuevo centroide a partir de lo que creció. Y después repetimos este paso 2 y el 3 hasta que los centroides no cambien más. Por ejemplo, acá empezamos con estos 2 centroides randoms, que es el rojo y el azul. Después, agarramos y cada puntito, cada instancia, decimos, este pertenece al azul, este pertenece al rojo. Ahí recomputamos los centroides, en vez de estar acá, ahora pasan a estar en su nuevo centroide, que es acá, en su nueva posición. Y de vuelta dividimos, ¿no? Entonces, esta instancia ahora va a ir al rojo y esta va a ir al azul. Volvemos a recalcular los centroides y asignar las instancias, y vemos acá de vuelta que no cambiaron, entonces termina el algoritmo. Y nos quedan, digamos, 2 clústeres definidos, el rojo y el azul. La complejidad de este algoritmo, teniendo n como la cantidad de instancias, p la cantidad de atributos y iter la cantidad de iteraciones, termina siendo en tiempo O de iter por n por k por p. Y el espacio termina siendo O de n más k por p. Acá hay una pregunta igual, la leo. Lionel pregunta si el conjunto de instancias tiene que ser linealmente separable. Acá, no sé, le pregunto a Juanma o a Jorge. ¿Ustedes qué opinan? Todavía, digamos, por ahora no estamos en un clasificador, digamos, si bien hay relación, por así decirlo, y se puede ver como un intento de clasificación, todavía no estamos tratando de clasificar, entonces no tenemos una cota de división, que eso está preguntando Lionel, supongo que por clasificadores, ¿no? Entonces, por ahora estamos clusterizando, que es como un soft, algo así como una clasificación soft. Entonces no me importa mucho que sean, ahora, digamos, no vamos a usar el concepto de que sean lineal porque vamos a justamente ir por proximidad, que ahora lo asignan. Bien. Sigo. Entonces, K-means lo que busca es minimizar la ecuación de distorsión de clustering. ¿Qué es esto? Sería esto que tenemos acá, J, que es la suma de las distancias al cuadrado de cada instancia, cada punto, a su centroide, que su centroide acá está representado como mu de k, ¿no?
Entonces, después este parámetro que es R de K es 1 si la instancia, si X está asignada al clúster K, y 0 en caso contrario. Entonces, minimizando esta ecuación logra, digamos, llegar a los clústeres que termina formando el algoritmo. Entonces, después tenemos el paso 2 de K-means, que era asignar cada instancia al centroide más cercano. Lo que hace es minimizar J con respecto a R y K. Y el paso 3 de K-means minimiza J con respecto a mu de K. O sea, lo que hacía era recomputar el centroide de cada clúster. ¿Cuáles son las ventajas de este algoritmo? Que es simple, que es eficiente y que escala muy bien. Las desventajas son que, bueno, hay que especificar K, el número de clústeres que nosotros queremos, que es sensible a ruido y outliers, y es muy sensible también a la elección de centroides iniciales. También el tema es que solo puede encontrar clústeres globulares. Estos son clústeres así con forma redonda o esférica. Si no, se empieza a complicar. Sí. Hay una pregunta de Leonel que dice, ¿cada instancia se asigna un centroide aleatoriamente inicialmente? No, aleatoriamente no. Los centroides se eligen aleatoriamente, pero luego cada instancia va a ser como mapeada, digamos, al centroide que tiene más cercano. Se usa, digamos, una función que calcula la distancia y la distancia mínima es, o sea, si tenemos, ponerle un centroide A y un centroide B y nuestro punto X, si tenemos que X, la distancia al centroide B es de 5, pero la distancia al centroide A es de 1, entonces va a decir que X pertenece al clúster del centroide A, porque tiene una distancia más chica que al otro. Entonces se van mapeando, digamos, las instancias a los centroides según esta distancia. Ok. Bueno, sigo entonces. ¿Cómo es? A ver. Si se usa una norma diferente, ¿se pueden encontrar clústeres de otras formas que no sean redonditos? Por lo que yo entiendo, o sea, K-means sirve para clústeres globulares. O sea, hay que meter como más complejidad para salir de eso. No sé si alcanza solamente con usar otra norma. Se puede usar, digamos, distintas definiciones de lo que es a lo sumo distancia, pero no salís del tema del radio y de la distancia entre los dos puntos, así que no. Claro. Bueno, después viene clustering jerárquico aglomerativo. Cada instancia comienza entonces en un clúster distinto. Después cada clúster se une con el más cercano a medida que se va subiendo en la jerarquía. Y tiene un enfoque entonces bottom-up, ¿no? Acá tenemos un dendrograma, que es como una forma de representar esto de los clústeres jerárquicos. Y podemos ver que, bueno, inicialmente teníamos que cada instancia, cada X, tiene un clúster distinto, ¿no? Esto sería un clúster diferente para cada una. Después agarramos y según la distancia agrupamos, bueno, X2 con X3, porque son los que están más cerca, y forman este nuevo clúster. Después vemos que este nuevo clúster está muy cerca de X4, lo unimos también. Y luego vemos que, bueno, está cerca de X1, que es lo que quedaba, y se une en uno final. Lo mismo acá, ¿no? Acá se ve más o menos cómo estaban originalmente los datos y acá cómo se van agrupando. Entonces el algoritmo lo que hace es, bueno, definir un clúster por cada instancia, fusionar los dos clústeres más cercanos y repetir este paso 2 hasta que quede un único clúster, como vemos acá. Y acá también. ¿Cómo definimos la distancia entre clústeres? Bueno, hay 4 formas, ¿no? Se puede decidir entonces según esto que se llama single link, que lo que hace es encontrar la distancia mínima entre un clúster y otro, o sea, agarra el punto de un clúster que está más cerca al punto de otro clúster y esa considera como la distancia entre ambos clústeres. Después está el otro que es max, que también se llama complete linkage, que sería. Lo que hace es parecido, solo que agarra los dos puntos de cada clúster que están más alejados entre sí. Y esa distancia la considera como distancia entre este clúster y este clúster. Después está el promedio, que lo que hace es promediar la distancia de cada punto, y esa la considera como la distancia entre dos clústeres. Y luego calcula la distancia, si no, de centroide a centroide, y esa es la distancia entre ambos clústeres. Bueno, las desventajas de este algoritmo es que no busca optimizar una función objetivo global, sino que lo que hace es buscar como
da resultados locales, digamos, es O de n cuadrado log n en tiempo, y es O de n cuadrado en espacio, y es sensible también a ruido y outliers. Las ventajas, por otro lado, es que no hay que especificar K, como hacíamos con K-means, que nos da este dendrograma, que nos permite visualizar bien cómo se fueron mapeando los clusters, y es útil también para crear taxonomías, o sea, crear distintas clasificaciones. Por otro lado, en vez del aglomerativo está el divisivo, que lo que hace es, bueno, todas las instancias comienzan en un único clúster, y los clústeres se van dividiendo a medida que se va bajando de jerarquía. Tiene un enfoque, entonces, top-down. Bueno, el otro algoritmo que tenemos es DevScan, que lo que hace, bueno, se llama Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise, un nombre larguito. Y lo que hace es entonces agrupar, digamos, pero teniendo en cuenta la densidad de los clusters. Entonces, para esto se guía con dos conceptos, ¿no? Por un lado está el concepto de vecindad de un punto A, que lo que forma es una esfera centrada en A y de radio epsilon, sería todo esto. Y después está la densidad de un punto A, que es la cantidad de puntos dentro de la vecindad de A, que serían estos puntos que están acá. Y también se guía por estos otros conceptos, ¿no? Estas clasificaciones que hace de los puntos. Por un lado están los core points, que son los puntos con densidad alta. La densidad alta es considerada una densidad mayor a un parámetro que se llama min points, que es el número mínimo de puntos. Luego están los border points, que son los puntos que no son core, pero son vecinos de un punto core. Luego están los noise points, que son puntos que no son ni core ni border. Y acá tenemos las tres categorías, ¿no? Entonces empezamos por el core, ¿no? Si consideramos que nuestra cantidad mínima de puntos es 7, vemos A, vemos el radio de A según nuestro epsilon y encontramos que tiene estos puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces, como tiene 7 puntos dentro de su vecindad, es considerado un punto core. Después vemos B. B cuántos puntos tiene dentro de su vecindad. 1, 2, 3, 4. Es menor al mínimo de puntos, no es core, pero como está dentro de la vecindad de A, que A es core, B pasa a ser un border point. Y por último está C, que C tiene 1, 2, 3 puntos dentro de su vecindad y no es vecino de ningún punto core, entonces es un punto noise, o sea, es ruido, digamos. ¿Cuál es el algoritmo? Bueno, primero etiqueta a cada punto como core, border o noise. Elimina luego a todos los puntos que son noise, nos considera ruido, digamos, algo que molesta, por así decirlo. Luego pone una lista entre cada par de puntos core que son vecinos entre sí. Y cada componente conexa corresponde a un clúster. Luego asigna los puntos border a uno de los clústeres vecinos. Puede ser necesario desempatar entre más de 2 clústeres. La complejidad, teniendo n como la cantidad de instancias, en tiempo es O de n por el tiempo de búsqueda en la vecindad, O de n cuadrado en el peor caso, o O de n log n si se puede usar K de tris. Y en espacio es O de n. A ver, por ahí estamos yendo un pelín rápido con respecto a, decimos K de tris y como que, sí, todo el mundo sabe que es un K de tris. Hay alguien, como tuvo una idea, dijo, en vez de comparar todos con todos, ¿sí? Lo que se hace es, si yo sé que A y B son muy lejanos, por así decirlo, y A y Z están cercanos, entonces por ahí Z está lejos de B también, ¿no? O algo así. Entonces esas analogías de distancia se quieren aprovechar para tratar de computar menos casos de todos contra todos. Entonces se arman como árboles. No vamos a entrar en detalle de cómo se arman, ni cómo funcionan, ni nada, pero lo importante es que sepan que existen un conjunto de árboles, por eso tenemos el log de n, ¿no? Donde tenemos una ramificación, entonces yo solo comparo
log de n veces, o un aproximado de log de n veces, ¿sí? Y me ahorro, logramos bajar un poco el costo computacional. En vez de n cuadrado hacemos n log n. No importa mucho cómo se arman ni cómo funciona realmente, sino lo importante es que logramos una pequeña mejora de eficiencia al comparar menos casos. Nada más. Para el curso quiero que sepan eso. Después, si alguien quiere, cada 3 Google y le da 2 semanas directo, está bien, cada uno hace lo que quiere. Lo importante para acá es, cada tris es un sistemita que, con forma de árbol, que me va a ahorrar hacer un par de comparaciones y baja de n cuadrado a n log n. Por supuesto que puede no funcionar y por supuesto que puede llegar a tener un problema porque es una estructura adicional a tener en cuenta en memoria, ¿no? Así que es como un arma de doble filo. Fin. Claro. Bueno, vi que hicieron un par de preguntas. Igual, acá Camilo pide que repitamos los pasos. Sí, voy a repetir. A ver. Bueno, entonces primero se etiqueta cada punto como core, border o noise. ¿Esto qué era? Vuelvo para atrás. Eran estas 3 clasificaciones, ¿no? Tenemos un punto que es A, un punto que es B y un punto que es C. O sea, va a ser lo mismo también para estos puntitos que están acá, pero para este ejemplo agarramos solo estos 3. Pero se aplica para todos, ¿no? Entonces va viendo la vecindad de cada punto y va decidiendo si es un punto core, un punto border, un punto noise. Después elimina todos los puntos que son noise y pone una lista entre cada par de puntos core que son vecinos entre sí. Y cada componente conexa de lo que se armó anteriormente corresponde a un clúster. Luego asigna, digamos, los puntos border que quedaron a uno de los clústeres vecinos. Puede ser necesario desempatar entre 2 o más clústeres. Espero que se haya entendido, si no me avisan. Si no, también tenemos la animacioncita de Camins y de DevScan en una de las diapos siguientes, que tenemos los 3 links. Sí, está al final. Sí. No sé si querés que la ponga, a ver. Por ahí, ¿no? Así les da una idea más animada de cómo funciona. Uf. Bien, ¿no? Le puedes meter como 10 veces más. Bueno, acá está, es como un GIF, ¿no? Vamos viendo los pasos. Va agregando, digamos, al clúster. Agarra, ¿no? Ahí chequea los números de vecinos. Encuentra 2, listo. Lo marca como ruido porque no, el mínimo es 4. Agarra otro, de nuevo, chequea a ver los vecinos. No tiene vecinos. Va, uno solo que es el mismo. Entonces lo marca como ruido, el mínimo es 4. Selecciona el próximo, chequea los vecinos. ¿Cuántos vecinos tiene? 2. Tampoco, o sea, no llega a cubrir el mínimo. Vuelve a seleccionar otro random, chequea los vecinos. Tiene más de 3, forma un clúster. Y ahora va haciendo lo mismo. Y los va agregando ahí, ¿no? Tal cual. Nótese que había puntos que originalmente se ponían como ruido, pero que después se fue por como el otro lado, por la densidad de otro punto, y se lo transformó a otro clúster, ¿no? Lo mismo puede pasar con 2 clústeres que estén luchando entre sí o lo que sea. Acá es un ejemplo bastante amigable, ¿no? Pero creo que el concepto está y lo pueden ver ustedes después muy tranquilos el seguimiento de esto en la animación. Claro. Ahí termina, encontró los 2 clústeres, el verde y el azul, y los demás son puntos que son ruido. Muy interesante que ahora tenemos un algoritmo que bastante amigable nos da en bandeja el tema de los ruidos outliers, por así llamarlos. Claro, nos permite justamente encontrar qué puntos son ruido y son outliers. Después también teníamos el de Camins, ¿no? El de Camins Sí, si quieren lo muestro. Dale. No me acuerdo cómo era, pero... Este va a los pedos, pero Uf. bueno, lo que hace es eso que dijimos antes, ¿no? Primero seleccionar los centroides, luego mapear cada punto al centroide más cercano, recomputar el centroide
y repetir esos pasos, ¿no? Recomputo el centroide, mapeo los puntos al centroide más cercano, y termina cuando ya los centroides no cambian, ¿no? Ahí elige los centroides, selecciona los puntos, va dividiendo, digamos, en clusters, y va recomputando los centroides. Nótese Acá que cuando, la palabra bonita es la convergencia, ¿no? Cuando el Cummings converge, cuando no hay variación entre los centroides, o hay una variación que nosotros ya aceptamos y decimos que no hay variación, ¿no? Después de tal coma, después de tal número después de la coma, lo que sea, la distancia de cambio de los centroides, ¿no? Pues decimos que ya Cummings no está cambiando y cortamos la iteración. También tiene una cota por la cantidad máxima de iteraciones, como que podemos cortar de los dos lados, porque esto es iterativo. claro, si acá vamos viendo, vemos cómo cambia este resultado, y vemos que corta cuando ya cambia cada vez menos. Que también nos ayuda para entender esto de la convergencia. Perfecto. Creo que con esto Ahí ya está. enfilamos un poco la idea. Sí, no sé si querés que muestre también de jerárquico, ya que estamos. Dale, dale. A ver, Creo que para el siguiente cuatri vamos a poner la animación en cada tema, así queda más sí. eh, perfecto. Bueno, acá también te va armando el dendrograma. Lo que hace es esto que dijimos. Primero, cada instancia es un clúster y después va agrupando de acuerdo a los clústeres más cercanos, ¿no? Y de a dos. Y acá vamos viendo cómo esto se refleja en este gráfico. Va agrupando y va formando. Acá quedan dos clústeres y los agrupa en uno. Pero bueno, está muy bueno esto para tenerlo como más visual. Sí, no sé si alguien tiene más preguntas. Bueno, si no me avisan y lo vemos. Sí, acá como comentario, Juan preguntaba en el Cummings, ¿al primero que no cambia corta? Y la respuesta que le di es, depende de la librería, porque esto ya es como un for, ¿no? Entonces, hay librerías que permiten especificar una cantidad de iteraciones que no cambia, hay librerías que permiten especificar solamente el delta de los centroides. Depende de la implementación, porque ya eso es como el sabor del algoritmo, ¿no? Los criterios de corte, por así decirlo. Claro, Y acá, María está preguntando el divisivo y el otro. ¿Me dicen otra vez cuál era la diferencia? claro. Supongo que. Dale, Sofi, todo tuyo. Sí, la diferencia sería entre el aglomerativo y el divisivo. Este sería el aglomerativo, vemos que empieza, digamos, de abajo, bottom up, va de abajo y va subiendo en el dendrograma, o sea, primero empiezan todos separados y va agrupando y termina con uno, un clúster final. En cambio, el divisivo es al revés, arranca con un clúster y va dividiendo después. Esas, digamos, las diferencias básicas entre uno y el otro. Un comentario, lo vamos tranquilos porque lo vamos a ir viendo en la cursada, ¿no? Acá dice distancia euclidiana, ¿no? Que acuérdense es la recta de 2 puntos, ¿no? Y en el gráfico vemos que va de 0, de 0 a 1, puede decirse que es una distancia chica entre 2 puntos para considerarlos parte de un mismo clúster o algo así, y va subiendo la distancia. Entonces, después de cierto lugar dice, ok, ya considero 2 puntos en el mismo clúster si tiene una distancia euclidiana menor a 3 o menor a 4, menor a 5, y así va agrupando. Lo mismo puede hacerse con otros tipos de distancia, ¿sí? Que vamos a ver más adelante, o que las podrían googlear ustedes, que es distancia entre puntos, ¿no? Podemos hacer cualquier tipo de distancia ahí. Pero que, nada, lo quería comentar. Fin. Claro. Bueno, vuelvo entonces. No sé dónde me quedé. Mm. Bueno, las ventajas entonces de DevScan es que no hay que especificar K,
puede encontrar clústeres de formas arbitrarias, o sea, ahora ya no estamos como en K-means que agarraba y solo encontraba clústeres que fueran globulares, sino que pueden tener formas más extrañas y los va a detectar. Es robusto ante el ruido. Por ejemplo, acá, digamos, K-means no funcionaría muy bien porque justo tenemos por ahí clústeres que no son de formas globulares. Y si corriéramos K-means acá, seguramente no podría distinguir tan claramente. Seguramente agarre y haga un clúster todo de esto, y todo de esto, y todo esto, en vez de tener esta división más clara, digamos, que logra DBSCAN. Meter el láser mágico. Así. Sí, dale. Claro. Por ahí K-means agarraría un clúster de todo esto, otro clúster de todo esto y otro de todo esto, pero DBSCAN logra identificar, digamos, estas diferencias que no tienen formas globulares y las detecta igual. Las desventajas de este algoritmo son que, bueno, elegir el valor de epsilon y la mínima cantidad de puntos requiere conocimiento de los datos. Esto es difícil en casos de alta dimensionalidad. Funciona mal también con datos de densidad variable. ¿Qué sería densidad variable? Nosotros definimos la densidad según el epsilon, ¿no? Según el epsilon nos define este radio que chequeamos para ver la cantidad de vecinos que tiene cada punto. Sí, pero usamos el mismo epsilon para todos. Entonces, si tenemos puntos que por ahí tienen menor cantidad de vecinos o mayor cantidad de vecinos, es como que agrupamos todo en lo mismo, en vez de tener como esa diferencia. Bueno, por ahí un clúster tiene menos vecinos, pero están todos agrupaditos entre ellos, y esto es un clúster. Pero como nosotros estamos buscando un epsilon que tenga por lo menos, no sé, 40 vecinos, no vemos este clúster que es más chiquito y lo confundimos con ruido, porque no llega a tener la cantidad mínima de vecinos. Entonces, pero después tenemos otro clúster que sí tiene, no sé, 40 vecinos, entonces ahí sí está bien, lo consideramos. Pero los demás clústeres por ahí se pueden perder porque son más chiquitos. Bueno, acá tenemos un ejemplo. La densidad sería, digamos, los tonos de gris. Entonces, tenemos el clúster A y el clúster B y todo lo demás es ruido. Y después tenemos esta otra forma y vemos que la densidad de clúster C y clúster D es del mismo color que lo que consideramos ruido antes. O sea, esto tiene la misma densidad que lo que se considera como ruido. Entonces, DBSCAN lo que hace es colapsar A y B y el ruido que los rodea, o también, si no, lo que puede hacer es agarrar e ignorar esto, como yo había mencionado antes, y no darse cuenta que tanto C como D son clusters y confundirlo como ruido. Bueno, después existe algo que se llama HDBSCAN, que, bueno, ahora les cuento más o menos cuáles son las diferencias. DBSCAN lo que hacía era tener un valor de epsilon fijo, que es lo que nos determina el radio que vamos a chequear. Esto implica entonces que tenga una densidad fija, y lo que hace es que las zonas densas las considera como clusters y las zonas poco densas las considera como ruido. HDBSCAN hereda todos estos conceptos de DBSCAN de las zonas densas, clusters y poco densas ruido, pero lo que hace es tener un valor de epsilon variable. Entonces, ahora sí no funciona esto de encontrar clusters con densidad variable. Entonces, bueno, nos solucionaría, digamos, el problema que teníamos antes. Si tenemos clusters, pero tiene menor cantidad de vecinos, igual los va a detectar y va a decir, bueno, esto tiene, digamos, un epsilon más chico, puedo ver un radio más chico y encontrar que es un clúster por sí mismo, a pesar de no tener tanta cantidad de puntos como los demás clústeres. También, bueno, ejecuta a mayor velocidad y tiene un parámetro que es min cluster size, que lo que hace es, vos le pasás, digamos, la cantidad mínima que querés de clusters que querés que te devuelva. Es bastante más complejo HDBSCAN, por eso no vamos a entrar mucho en detalle, pero nada, queríamos que sepan que existe y que resuelve todo este problema de densidad variable que tiene DBSCAN. Al final hay un par de documentación que pueden chequear, y si no, pueden buscar HDBSCAN en Google y hay un montón de documentación que está buena. Pero más que esto no vamos a ver nosotros. Bueno, un ejemplo entonces de esto es, por ejemplo, tenemos estos son nuestros puntos, y DBSCAN lo que nos va a agrupar es esto, ¿no? Nos va a hacer un clúster central y estos clústeres chiquitos, y todo lo demás es ruido. En cambio, lo que haría HDBSCAN es encontrar, digamos, un clúster en común
y nos permite, digamos, encontrar mejor el ruido, ¿no? Porque acá nosotros estamos determinando que todos estos son clusters, pero en realidad no hay o sea, no serían clusters de por sí mismos, sino que son parte del ruido, pero DSCAN no lo puede detectar. En cambio, HDSCAN lo detecta más fácilmente porque tiene esto de la densidad variable, que le permite, digamos, tener una visión más clara de cómo se agrupan los datos. Por lo tanto, vemos que para este caso HDSCAN performa mejor. Bueno, ahora voy a cambiar de tema y les voy a contar un poco de cómo se evalúan estos clusters, ¿no? Cómo saber si nuestro método de clustering es bueno o no, o dio los resultados que nosotros queríamos. Por un lado está lo que se llama matriz de similitud. Es una matriz cuadrada y simétrica que muestra la similitud, que es un valor de 0 a 1, entre cada par de instancias. Yo tengo la instancia 1 y la instancia 2, y quiero ver si son similares entre ellos o no. Lo mapeamos esto en una matriz, tenemos que, bueno, una diagonal de 1, porque la instancia 1 es igual a sí misma, entonces la similitud es 1. Y después acá tenemos que cuál es la similitud entre la instancia 2 y la 1, es el resultado de esta función. Esta función puede ser una gran serie de cosas. Un ejemplo puede ser esto de una función que devuelva la distancia entre las dos instancias, y en base a eso normalizarlo a un valor de 0 a 1 y obtener si son similares o no. Luego lo que se hace es, a partir de esta matriz que obtuvimos, ordenar las filas y columnas según el clúster de las instancias, según el clúster al que pertenece cada instancia, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, de la fila 1 a la 5 vamos a tener todas las instancias que pertenecen al clúster 1, de la fila 5 a la 10 todas las que pertenecen al clúster 2, y vamos ordenándolas según esta forma. Y el clustering se considera bueno si la matriz de similitud queda de esta forma, ¿no? Es diagonal por bloques. Vemos que acá fue agrupando los puntos que son similares entre sí de manera correcta. Esto también, bueno, esto es justamente un heatmap, que lo que hace es mostrarnos, va de 0 a 1, que es el resultado de esto de similitud, y mientras más cercano a rojo es más cercano a 1, entonces son más similares entre sí. Entonces vemos que acá nos quedaron 3 bloques rojos que representan que agrupamos todas las instancias que son similares entre sí de manera correcta en estos bloquecitos. No sé si hubo una pregunta. Está bien, ya contestaron. Bien. Bueno, entonces, después existen otro tipo de métricas que están, bueno, basadas, por un lado, en cohesión, o sea, cuán estrechamente relacionados están los elementos de un mismo clúster, que era esto que queríamos decir antes, ¿no? Que el objetivo de clustering es poder agrupar elementos similares entre sí y poder estar como más separados de los elementos que son más diferentes. Sería como esto, visualmente. Y después está la separación, que es cuán distintos son los clústeres entre sí. Bueno, una de estas métricas es coeficiente de silhouette, que lo que hace es tener un valor A, que es la distancia promedio de XY, o sea, de la instancia Y, hacia, o del punto Y, hacia otros puntos que están dentro del mismo clúster. Y después está el otro valor, que es B, que es la distancia promedio de XY hacia los puntos del clúster más cercano. Y ese Y, que sería el resultado, sería el coeficiente de silhouette de Y, se mueve entre -1 y 1. Entonces, mientras más cerca de 1 es mejor, o sea, más, digamos, mejor hicimos nuestra clusterización, por así decirlo. Y queremos entonces que B sea mucho mayor a A. ¿Por qué? Porque el coeficiente de silhouette se calcula de esta forma, ¿no? Es B menos A sobre el máximo entre B y A. Entonces, mientras mayor sea B, más cerca a 1 va a estar nuestro resultado y mejor va a haber sido nuestro clustering. Y mientras mayor sea A, más cerca de -1 va a estar el resultado. Esto también viene de la intuición de que los clústeres que elegimos entre sí deberían estar separados, entre comillas, separados entre ellos, ¿no? Si tenemos dos clústeres que se intersectan, por así decirlo, que tienen puntos, uno de un lado y el otro del otro, ¿no? Como contaminados, el B nos va a dar digamos, un valor, no sabemos cómo, pero sabemos que A, ¿cómo es? La distancia, no, ¿cuál es el que, el A, sí, el A subiría más si tenemos puntos en otro, digamos, puntos que son nuestros,
que estamos cercanos a otro clúster, ¿no? Sofi, era el A. Claro, A es la distancia, digamos, dentro del mismo clúster. O sea, si están como intersectos, B por ahí nos va a dar muy chico y nos va a dar como un resultado más parecido a -1. Ok. Bueno. Entonces, para un ejemplo de puntos de 10 clústeres sería algo parecido a esto, ¿no? Tenemos que el coeficiente de Silhouette, este caso va de 0 a 1, pero entonces es para, mientras más blanquito, digamos, es como que nos da un valor más cercano a 1. Entonces vemos, bueno, por ejemplo, este es más cercano a 0, ¿por qué? Porque está más alejado, digamos, de los puntos de su clúster, está como medio al borde, y está más cerca de los puntos de otro clúster. Entonces lo que es la distancia, digamos, el B, que sería esta distancia de acá, nos está dando muy chica, y la distancia A nos está dando más grande, por ejemplo, estos puntos, y lo que hace es darnos un valor, un coeficiente de Silhouette más chico, más parecido a 0, en este caso. Cambio este, que está más en el centro, por así decirlo, tenemos que la distancia a los puntos del mismo clúster, que es nuestro valor de A, es más chica que la distancia a los puntos de otro clúster. Por lo tanto, tiene un valor, un coeficiente de Silhouette más cercano a 1. Y se va como, bueno, así se ve más o menos, digamos, las distancias y los valores que toma la ecuación. Otro método es el Elbow Method, que, bueno, es el método del codo, digamos, que lo que nos ayuda es encontrar el número ideal de clusters, ¿no? Esto es muy frecuente también en K-means, es parecido al grafiquito que vimos antes. Se grafican los resultados para distintos números de clusters y se elige el número a partir del cual los resultados no mejoran significativamente, ¿no? Entonces se dice que es como es codo, porque tiene justo forma de un codo, y vemos que, bueno, a medida que vamos aumentando nuestra cantidad de clusters, primero cambia bastante, digamos, el resultado, y a medida que vamos aumentando va cambiando cada vez menos, entonces vemos que ya no es tan significativo aumentar esta cantidad de clusters, y por ahí lo que nos conviene es agarrar y decir 5, listo. Queremos que el algoritmo nos devuelva 5 clusters. Entonces, con esto, ¿qué hacemos? Podemos obtener el K, el valor K que le tenemos que pasar a K-means. ¿Qué era el valor K? Era el valor de clusters que quiero que me devuelva el algoritmo. Entonces, lo que podemos hacer es ir corriendo varias veces el algoritmo, aumentando este número de K, vamos graficando estos resultados, y cuando vemos que se hace este codito, ya sabemos, bueno, no me conviene pasarle un número de K10 porque no me va a dar mucha diferencia que cuando le pase un 9. En cambio, me conviene pasarle 5 porque si le paso 4 cambia bastante, y si le paso ya 6 no me cambia tanto. Entonces es como que encontramos, digamos, el punto de flexibilización, digamos, que más nos conviene, y le pasamos ese valor de K al algoritmo. Ok. Otra métrica es RandIndex, que lo que hace es medir la similitud entre dos resultados de clustering. Su valor va de 0 a 1. Si es 0, los dos resultados no tienen elementos en común. Y si es 1, los dos resultados son exactamente los mismos. Acá tenemos un ejemplo, que me quedó bastante feo. Bueno, A son los pares, entonces, que están en un mismo clúster en X y en un mismo clúster en Y. ¿Qué significa esto, no? Entonces nosotros corrimos K-means y obtuvimos estos clusters. Y después corrimos el DevScan y obtuvimos estos clusters. Entonces agarro y chequeo, bueno, ¿cuál es nuestro valor de A? Son los pares. Listo, nosotros elegimos un par, ¿no? Quiero H y G, que están en un mismo clúster en X y en un mismo clúster en Y. Entonces tenemos que H y G están en un mismo clúster en X, bien, y también están en un mismo clúster en Y. Entonces, ¿cuántos de estos puntos que tenemos acá? ¿Cuántos pares están en un mismo clúster en X y en Y? 1, porque es solo H y G. Ahora, si yo quiero agarrar el par, por ejemplo, G y T, digo, bueno, a ver, G y T, ¿están en un mismo clúster en X? No, porque G está en este clúster y T está en este clúster. ¿Y están en un mismo clúster en Y? Tampoco, porque G está en este clúster y T está en este clúster en Y también. Entonces, bueno, en este caso no nos suma ningún punto A sigue siendo 1. Pero después tenemos otros valores más, que son B, C y D, que ¿qué son? B serían los pares que están en distintos clústeres en Y y en X. En este caso sería este que vimos, G y T.
está en distintos clústeres en X y está en un distinto clúster en Y. Entonces ahí tendríamos un valor de B igual a 1. Después tenemos C, que son los pares que están en el mismo clúster en X, pero en distintos en Y. Bueno, en este caso no tenemos ninguno, sería 0, porque no tenemos dos que están en un mismo clúster en X, pero distinto en Y. Acá Leonardo pregunta, volvamos un poquito para atrás. Dice, Sí. X e Y, ¿qué serían? ¿Distintos Claro, algoritmos? Y ahí me quiero parar un segundo, si me permitís, Sofi. Por ejemplo, vos estás laburando en algo que, por ejemplo, queremos clusterizar gente, ¿no? Y podemos, nosotros, si bien no tenemos un tag por persona, ¿sí? Podríamos decir que en la anotación que hacemos, ¿no? Porque nosotros también podemos hacer un algoritmo de clustering. ¿Cómo podemos hacer un algoritmo de clustering, no? A mí me dan una tarea y me dicen, che, esta persona, vamos a ver por sentencia más fácil. ¿Esta sentencia es igual a esta sentencia? Sí, no. Vos no estás diciendo el label de la sentencia, solo te están preguntando si te parece que estas dos sentencias son muy similares o no, ¿no? Después hay que ver lo que significa ser similar, ¿no? Entonces, Y, por ejemplo, que es un conjunto de clusters, ¿sí? Puede estar armado no solo por un algoritmo, sino por una tarea de anotación manual, ¿no? Donde una persona humana anotó que G y H eran similares, por así decirlo, y que T no, y por ejemplo le preguntaron, che, ¿qué opinas de T y G? Y dice, no, no son similares, entonces están en otro lugar, ¿sí? O también yo puedo leer todo y agrupar, ordenar a mano, ¿no? De distintas maneras se puede armar manualmente, sin necesidad de un algoritmo, clusters o anotaciones que permitan generar tipos de clusters, ¿sí? Entonces, esto también sirve, RandIndex sirve para que también tu algoritmo de clustering está andando con respecto a una anotación hecha manualmente. claro. Entonces, a responder a la pregunta de Leonardo, X es, para los mismos puntos, clusters hechos por algún método, e Y es otro método para los mismos datos que genera otros clusters. Y ahora lo que se está haciendo es comparar los dos métodos de clusters de los mismos puntos, ¿sí? Y estamos viendo qué tan iguales son. Claro. Y acá dice, Leonel pregunta, ¿estos métodos dejan puntos afuera de la clusterización? Eso no me importa, Leonel, o sea, si yo uso Pepito Clustering, ¿no? Y me dice que esto es ruido, el otro hay que ver cómo manejamos ruido en este random index, o incluso podemos considerar ruido como otro cluster. No sé, eso hay que ver cómo lo mapeamos a cada tipo de métrica, ¿no? Pero supongamos que por ahora no hay ruido, ¿sí? Tenemos método A y método B. Método A y método B generan estos clusters y queremos ver qué tan iguales son, ¿sí? No tengo idea, Sofi, si este random index maneja el tema de ruido o no, pero hay otros que sí. Claro, no, que yo sepa, no, lo que hace es, digamos, comparar, va a ver los resultados de uno con respecto al otro, va a ir analizando a dónde puso estos puntos que por ahí uno consideró ruido, a dónde los puso el otro resultado de clustering, digamos. Perfecto. Sí, habría que ver si tiene alguna variación este random index para los clusters, o para el ruido, o si el ruido también tranquilamente podría ir a un clúster adicional ahí metido en medio de prepo. Si bien no es correcto, por ahí para la medición que estábamos tratando de hacer, tiene sentido, ¿no? Yo quiero que X y Y me digan si los dos consideran el sonido, el ruido de la misma manera, ¿no? Así que, nada, Claro. eso. Claro, básicamente sirve como para comparar estos dos resultados que obtuvimos de usar dos tipos de clustering distintos. Y como decía Jorge, o sea, no necesariamente es un algoritmo de clustering. O sea, nosotros podemos haber agarrado, le preguntamos a nuestra amiga María que me clasifique estos datos en los clusters según como ella piensa que están agrupados. En base al resultado que ella nos da, comparamos ese resultado con lo que dio nuestro algoritmo y vemos entonces si nuestro algoritmo es parecido a lo que una persona pudo identificar, podemos considerar entonces que nuestro algoritmo está funcionando bien. Ahora, si dio una cosa totalmente distinta a lo que descubrió María, y ahí podemos empezar a preguntarnos si estuvo bien lo que dio nuestro resultado de clustering o no, porque es bastante diferente a lo que
descubrir una persona, por lo que generalmente no sería un buen resultado. Es como para poder comparar, sí. Acá Darío dice, me sumo a la pregunta de María, que me la salteé, pero es muy, muy interesante la pregunta que dice, ¿todas estas métricas sirven para todos los métodos o tienen más sentido en algunos versus otros? Y yo estaba esperando a atacar esto más adelante, pero por ahí, Sofi, también lo pensabas mirar después, no sé. No, o sea, si querés atacarlo ahora, atacalo. Hay un tema que era como medio bajón y no lo quería tirar en el momento, ¿no? Que era, lamentablemente, todas las métricas que vamos a ver ahora del clustering son bastante subjetivas, por así decirlo. ¿Por qué subjetivas? Porque hay un montón de casos que muestran, ¿no? Estudios que dicen que, por ejemplo, el Select Score te marca que están bien definidos, por así decirlo, ¿viste? No tenés intersección entre distintos clusters, por así decirlo, que tan bien definidos están los clusters. Ok, listo. Tenemos un Select Score de 1 y todos somos felices. Digamos, ¿viste? Abrimos el champán y felicidad. Y por ahí, para el caso de uso que tratamos de hacer, los clusters que nos generó el método de clustering son una porquería. Pero están bien definidos, pero son una porquería. Entonces, esa métrica, si bien nos puede ayudar, si no tenemos nada con la cual agarrarnos y elegir K o el valor que también está los clústeres armados, ¿sí? No garantiza que nos vayan a servir para el caso de uso que queremos hacer, ¿no? Tenemos un algoritmo de clustering que nos da un Select Score espectacular, pero cuando lo tratamos de usar en la vida real, por ejemplo, no sirve. Lo mismo con este Rand Index. Este Rand Index puede, de alguna manera, funcionar y decirnos qué tan cercano es, incluso con un clustering hecho manualmente, pero no está, o sea, como que se le escapan casos, por así decirlo, a las métricas. Y lamentablemente esto excede mucho el curso, ¿no? Y la idea es, tienen que agarrar estas métricas, probar distintas métricas y ver cuáles de todas estas métricas se adecúan al caso de uso que tratan de hacer. Es un laburo bastante... y qué métricas sirve para el que están tratando de armar, ¿no? Este tipo de métricas tienen también, digamos, yo lo elaboré con el tema de agrupación de sentencias, que también se puede ver de otros puntos de vista como topic modeling, que es agrupar sentencias que hablan del mismo tema, ¿sí? Y lo único que aprendes es que las métricas son bastante subjetivas y que tenés que ver para tu caso de uso cuáles son un proxy correcto a la medida de éxito de lo que estás tratando de hacer y cuáles no te sirven mucho. Y la verdad no hay una, yo no, al menos yo no sé una receta que diga, sí, para este tipo de problemas usa esto, estoy seguro que va a andar. No, la realidad es hay que probar, es más empírico el tema. Probar las distintas métricas y ver cuál funciona mejor respecto a lo que querés hacer. Me fui mucho del tema, perdón. No, creo que está bárbaro porque sí, justamente eso, o sea, en base a lo que vos buscás es por ahí la métrica que más te sirve a vos. Entonces tenés que ir como entendiendo bien qué te aporta cada métrica y en base a eso ver cuál se adecua más a lo que vos estás buscando o a lo que vos estás intentando resolver. Bien, no sé si quedó alguna otra pregunta. Bueno, sigo. Bueno, entonces de la misma forma B, C y D es lo mismo, pero van cambiando, ¿no? Entonces C son los pares que están en el mismo clúster en X, pero en distintos en Y. Y D son los pares que están en distintos clústeres en X, pero están en el mismo en Y. Y en base a todos esos resultados, obtenemos nuestro Rand Index, que es el resultado de A más B sobre A más B más C más D. Y bueno, como vimos antes, es un valor que va, sí, de 0 a 1, entonces mientras más cercano a 0, más distintos van a ser estos resultados y más cercano a 1, más parecidos. Y eso, bueno, como decía Jorge, depende lo que nos importa, ¿no? Si nosotros estamos comparando dos clusterings, estamos comparando uno con uno que decimos debe nos dé un resultado y después le pedimos a nuestro amigo que nos diga cómo agrupa él, entonces ahí queremos por ahí que sea más parecido, queremos que nos dé uno porque queremos que sea parecido a lo que identifica una persona. Pero por ahí si tenemos otro algoritmo que es malo, queremos que sea lo más diferente posible al otro algoritmo que es malo,
y ahí vamos a crear un valor de 0. Entonces depende también siempre de lo que nosotros buscamos en nuestro contexto. Bueno, y después no mucho más. Acá están los ejemplos que vimos antes y un par de referencias que pueden chequear, que están buenísimas. Acá, bueno, compara distintos métodos de clustering en Python y acá da introducción de HDBSCAN. También está la documentación oficial de HDBSCAN que está buena si la quieren chusmear, pero bueno, no es fundamental, digamos, es más como para que chusmeen ustedes. Sí, acá quiero tirar el resaltador de lo que se va a tomar en el curso y de lo que no, ¿no? HDBSCAN de ninguna manera entra a tomarse en el curso porque es muy complicado de entender, en mi opinión al menos. Pero lo queremos nombrar porque se usa en la industria, ¿sí? Yo vi varios proyectos que usan HDBSCAN y es un algoritmo incluso más rápido que DBSCAN, que también tiene sus limitaciones, ¿no? Cuando estás laburando con millones de puntos, también tiene sus limitaciones y no todo es color de rosa, en especial con el tema de la dimensionalidad. Si tenemos una dimensionalidad alta, HDBSCAN también se pudre por todos lados y hay que buscar técnicas de reducción de dimensionalidad antes de aplicar HDBSCAN. Lo mismo también para K-means, ¿no? Todos estos estilos de algoritmos de clustering podrían beneficiarse de algún método de reducción de dimensionalidad que lo vamos a ver en la clase de mañana, ¿no? Si no me acuerdo, si no me equivoco. Claro. Adicionalmente, lo que ya vimos, ¿no? Lo de reducir columnas, quitar columnas porque no nos interesaba o lo que sea. Después hay técnicas más automáticas que nos permiten reducir la dimensionalidad. Y los algoritmos de clustering se podrían beneficiar de eso. Como muchas cosas se pueden beneficiar de la reducción de dimensionalidad. Claro, va justo a esto que habíamos mencionado antes de que si no tenemos los datos de manera clara y tenemos muchas dimensiones, estos algoritmos, que son los de reducción de dimensiones, nos pueden ayudar a obtener mejores resultados. Perfecto. Entonces, como conclusiones, Canin se va a tomar, DBSCAN se va a tomar, HDBSCAN no lo vamos a matar porque es muy complicado, ¿sí? Claro. Y las métricas más o menos y también las que vimos acá, no vamos a sacar más de la galera. Hay un montón de métricas de clustering que están ahí dando vuelta, pero bueno, agarramos las que son más, que consideramos más significativas a nuestro criterio, ¿no? Al criterio de otra persona dice, no, ¿cómo te olvidaste de, viste, distancia Sofía, viste, qué sé yo? Y no, bueno, elegimos esta. Claro. Bueno, si quieren pueden consultar un par de dudas y si no, bueno, vamos cortando. Acá hay una pregunta de Darío que dice, ¿el coeficiente de Silhouette es, con mayúsculas, no sé por qué, la similitud en esa métrica o con eso después se hacen cálculos adicionales? La similitud. ¿Qué- Sí, no entiendo bien a qué se refiere con eso. El Silhouette no hace similitud. El Silhouette te dice que también quedaron definidos los clusters. Después tenés otra métrica que es la de index score, que esa te dice, sí, qué tan similares son dos métodos de clustering. Son dos métricas distintas. Claro, esto nos da el resultado, digamos, de qué tan bien quedaron nuestros clusters. Sí, no diría que también quedaron porque da a la interpretación de que tenemos buenos clusters. Yo diría que también definidos como la resolución de una foto, ¿no? De que se puede ver que los clusters están separados entre sí y un Silhouette score alto daría a entender que tenemos clusters que son, entre comillas, visiblemente separados entre sí. Pero no diría bien, porque es bien definidos. Y no sabemos si están bien. Es la joda de todo. Ahí Claro. dice Darío, ok, perfecto. Buenísimo. Entonces, por ahí hacemos un repaso y terminamos la teórica, Sofía. ¿Qué vimos? A ver, ¿qué métricas vimos hoy? Bueno, empezamos viendo los 3 algoritmos de clustering, que son K-means, el jerárquico aglomerativo, el divisivo lo mencionamos nomás, así que, hagan más foco en el aglomerativo. Después, DBSCAN, voy pasando así porque si no.
DevScan. Y después vimos un poco de evaluación de clusters, vimos la matriz de similitud, cómo vemos que el clustering dio buenos resultados, digamos, si es diagonal en bloques. Después vimos otro tipo de evaluación que están basadas en cohesión y en separación de estos clusters, como el coeficiente de silhouette y el elbow method, y después rand index. Y bueno, después tenemos unos ejemplitos como para poder entender mejor cómo funcionan los algoritmos. Bien. Sí, yo no sé, el ergo método medio que quedó de intruso entre las dos métricas. El ergo método es para sacar la cantidad de clusters o sacar otro número, que es como el método del codo, ¿no? Donde ven un codo y se puede usar para como no solamente seleccionar K, es también para otros valores elegir, ¿no? Es como una técnica, entre comillas, sí, método, técnica. Y los otros son métricas. Perfecto. Bueno, entonces si no, cortamos y empezamos en 10 la práctica. Dale. Bien. Voy a cortar la grabación. Si nadie tiene una pregunta. 3, 2, 1. Corto la grabación.